Bueno, las plataformas digitales son fundamentales en este tiempo de contingencia. La Secretaría de Cultura Federal llevará a cabo el primer festival en línea Contigo en la Distancia, el cual se transmitirá a través de las redes sociales mañana miércoles 8 de abril a partir de las 2 de la tarde. Uno de los participantes es la banda Paté de Foix y hoy vía Skype tenemos con nosotros a Yayo González. Él es compositor y cantante de esta agrupación. ¿Cómo estás, Yayo? Muy buenos días. Te saludamos a la sana distancia. Pues invítanos a verte a ti y al resto de las agrupaciones que mañana participan en este gran festival Contigo en la Distancia. Claro que sí. Bueno, muy buenos días a todos. Mañana se hace este primer festival de manera virtual. Estaremos en la casa de todo mundo que quiera vernos, no solo nosotros, sino que hay una gran lista de artistas maravillosos de los que van a poder gozar, estando en casa, haciendo el confinamiento que necesitamos hacer en este momento. Y bueno, la verdad que felices de poder contribuir de una manera muy pequeña, pero bueno, creo que la música en momentos como estos sirve de mucho, sirve muchísimo, sirve de consuelo, es un acto de paz, digamos que ayuda a manejar las ansiedades, la angustia, porque creo que es un momento muy angustioso para todos, ¿no? Inevitablemente, no hay que alimentar el miedo y hay que manejarlo, pero un momento de semejante cambio, de semejante naturaleza, es algo que no deja de afectar a todo el mundo. Así que ojalá que la música ayude un poquitito con eso. Sin duda alguna, la música siempre está presente en los momentos trascendentales. Yayo, cuéntanos, ¿cuál será el formato de este concierto? ¿Estarán todos reunidos en un recinto, cada uno desde su sitio? ¿Cómo lo veremos a través de las plataformas digitales? Bueno, mira, no sé los demás artistas, creo que hay algunos que solamente tocarán ellos solos con una guitarra o con un piano. Nosotros en particular vamos a hacer, no toda la banda, sino que algunos de los integrantes haciendo un pequeño set acústico. También la idea de este festival y de estos conciertos es que sea íntimo, y de alguna manera a través de nuestros dispositivos poder entrar en la intimidad de cada uno de los artistas y bueno, y que ellos puedan regalarnos un poquito de música desde lo más íntimo de sus hogares o desde los sitios donde se encuentren. Nosotros en particular vamos a hacer eso, unas versiones acústicas de algunas de nuestras canciones que tienen de interesante que, bueno, que pocas veces o creo que jamás las hemos hecho así, en este formato tan pequeño, de manera tan íntima. Así que espero que lo disfrutes mucho. Yayo, para todos los seguidores de admiradores, por supuesto también de Paté de Foix, ¿qué tipo de canciones, cuáles van a ser sus éxitos de los que vamos a poder disfrutar en este concierto virtual? Pues mira, no lo decidí todavía, pero seguramente de las más sonadas, Mi Corazón o El Fantasma Enamorado, Llévame en un beso, seguramente esas van a estar y bueno. ¿Habrá posibilidad de ir haciendo nuestras peticiones completamente en vivo, es decir, de ir siguiendo la transmisión y poder estar en comunicación pues directa tanto con ustedes, con Paté de Foix, como con el resto de los que integran pues este gran concierto virtual? Yo creo que sí, hay que aprovechar las redes sociales y estas dinámicas digitales que nos dan esa oportunidad. Sí, hay que comunicarse, hay que compartirlo, ojalá que todo el mundo lo escuche y estaremos atentos a los mensajes que nos manden. ¿Para ustedes es la primera vez? ¿Tenían ya alguna otra experiencia de algún concierto así virtual? No, la verdad que no teníamos experiencia. Es diferente, es algo muy distinto. Que a mí como artista me resulta interesante. Es muy distinto tener el público ahí. Uno cuando tiene el público enfrente ve cómo va reaccionando, la respuesta es inmediata y es visible. De esta manera, bueno, tiene que ver más con comentarios, con cuánto se comparta, con cuánta gente está en línea, etcétera, etcétera. Mira, la verdad que hay que agradecer que en una situación como esta tenemos la oportunidad de poder tocar para ustedes y tenemos esta herramienta maravillosa que hace que podamos estar en contacto, que aunque no podamos estar tocándonos o cerca o en el mismo recinto, bueno, podemos estar realmente muy unidos y creo que ese es el objetivo de este festival, ¿no? Y también invitar a la gente
que creo que se lo ha tomado muy en serio y cada vez más el pueblo mexicano es muy disciplinado, muy solidario y sabe de acción cívica. Entonces es también una clara invitación a quedarse en casa, que es la única herramienta que tenemos para luchar contra esta pandemia, ¿no? Y bueno, sin duda alguna la música es una manera de estar pues cerca a la distancia en medio de esta contingencia. Muchísimas gracias, Yayo, integrante de Paté de Foix. Mañana a partir de las 2 de la tarde en todas las plataformas de la Secretaría de Cultura Federal estaremos siguiendo este gran concierto virtual contigo a la distancia. Gracias a ti, un gran abrazo para todos, cuídense muchísimo, muchísimo y esperemos que pronto pase esto que nos está tocando vivir. Que así sea y nos disfrutamos mañana a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, que tengas extraordinario martes, igualmente para el resto de los integrantes de Paté de Foix. Gracias. Muy buenos días.